EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Por qué la alabanza y la adoración? Porque uno de los regalos que Dios nos da es alabarlo, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, exaltarlo, porque este tipo de oración sana el corazón y llena de alegría. Es misterioso, pero así es. Hay muchas oraciones y todas válidas. La oración de petición, la oración de lección divina, la oración repetitiva o de ejaculatorias, la oración de contemplación, todas válidas. Pero, ¿cuál es la característica de esta oración de alabanza? Escuchen esto, es muy lindo, que no está centrado en mí, sino en Él. Y como no está centrado en mí, sino en Él, entonces yo estoy saliendo de mi egoísmo, estoy saliendo de mis encierros, estoy saliendo de mí mismo. Y ese salir de mí mismo me llena de alegría, porque bien lo decía el beato Carlo Acutis, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios. Y entonces ahí resume muy bien lo que les estoy intentando expresar. La tristeza es mirarse a uno mismo. No tengo esto, no tengo aquello, no se me dio esto en el trabajo, no se me dio esto en lo afectivo, mi esposo no es como yo quiero, mi familia no es como yo quiera, no tengo este descanso, no tengo este paseo, no tengo este carro, no tengo esta casa, no tengo esta situación. Y encerrarse en uno mismo le genera tristeza. Claro, porque tras de que hay egoísmo, hay expectativas que nos pone el mundo que muchas veces no se pueden cumplir. Pero la felicidad es mirar hacia Dios, mirarlo a Él, su grandeza, su bondad, su amor, su poder, su misericordia. Y la alabanza es una de las fuentes más grandes de alegría. Inclusive, los enamorados justamente viven en el lenguaje de la alabanza. Cuando uno está enamorado, esos primeros meses, esos primeros días, esa ilusión, uno se siente muy feliz, uno se siente muy contento, ilusionado. Y es justamente por una de las características que es la alabanza, porque en el enamoramiento se ve todo lo bueno del otro, se lo reconoce, cómo estás de linda, me gusta estar contigo, cómo hueles de bueno, cómo pasamos de rico. Y ese lenguaje de los enamorados, que es la alabanza, lleva a esa ilusión y a esa alegría. Claro está que en los enamoramientos humanos hay ilusión y decepción, porque hay idealización de la persona y luego un choque contra la realidad. Pero en el caso de Dios, Él no nos desilusiona. Él no nos decepciona, como tienen el cuadro la mayoría de los abuelos paisas, ese Jesús bonito, barbado, que dice: Jesús, amigo que nunca falla. Jesús, amigo que nunca falla. Más de uno en la casa del abuelito vio ese cuadro, ¿cierto? Y es bonito, un Jesús bonito, barbado ahí, Jesús, amigo que nunca falla. Y es verdad, Jesús es un amigo que nunca falla. Dios no nos decepciona, Dios no nos desilusiona, Dios no nos abandona. Y por lo tanto, reconocer sus proezas, reconocer lo que ha hecho en la historia, pero no solo en la historia de salvación, no solo en la historia de Israel, sino en mi propia historia, reconocer lo que ha hecho en mi vida, reconocer lo que ha hecho en mi familia, sana, rescata, restaura, redime, nos saca de nuestros encierros, nos saca de nuestros egoísmos, nos saca de nuestros letardos. Sí, en ocasiones, cuando uno está muy angustiado, muy metido en sus problemas, uno escucha un testimonio de alguien de cómo Dios le ayudó a salir de un problema o de una situación difícil. Eso como que lo despierta a uno y lo anima para uno decir: vea, si Dios hizo este milagro en esta persona, ¿cómo no va a poder actuar en mí? Y eso que es en
una persona, en un hermano que ha dejado que la gracia de Dios actúe en él, cuánto más si no nos centramos en nosotros mismos, sino que nos abrimos a los demás, a la comunidad, a la experiencia de los otros y sobre todo a las proezas de Dios en la historia, a las gracias de Dios y en la historia, porque Él venció, ha vencido y vencerá, está venciendo y vencerá, porque eso es lo que nos demuestra Jesús, que el amor es más fuerte. Y entonces el pueblo de Israel ya había aprendido a alabar a Dios. Tanto es, el Salmo dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el pueblo de Israel ya había aprendido a reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y cuando uno entra en esa dinámica de alabanza, de adoración, como que el mundo le cambia, la vida le cambia, el interior le cambia. Y empieza uno a meterse en la presencia de Dios, a reconocer la realidad desde un punto de vista más alto, desde un punto de vista superior. Y esa realidad en los ojos de Dios le da un nuevo aire a nuestra vida. Y empezamos a vivir la vida en gracia, en alegría, en reconocimiento de su bondad. Empezamos a vivir la vida en adoración y en alabanza. Y esto le hace bien al corazón, esto sana el corazón. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya lo han experimentado, un día que uno llegue alicaído, derrotado, tristongo, melancólico, no sé, y llega a uno de los grupos de la escuela y de pronto ese día hay una buena oración y alabanza y eso como que lo saca a uno de su tristeza, de su letardo y lo mete a uno en una nueva dimensión que es la unción de Dios y le hace reconocer un montón de cosas buenas que también están ahí, pero que no las veíamos por darle vueltas y vueltas al problema de turno, Podríamos hablar muchas cosas muy lindas sobre la alabanza, sin lugar a dudas, como fuente de verdadera alegría. Y de lo más precioso que he leído, escuchado yo sobre la alabanza y la adoración, lo habla el Papa Francisco. Algunos años atrás, en una fiesta de la Epifanía, de los Reyes Magos. Y quise traer sus palabras para que las leamos hoy y las meditemos. Homilía del Santo Padre en la celebración eucarística en la solemnidad de la Epifanía o de los Reyes Magos, en la que invitó a ser un adorador cristiano, igual que los magos, descubrir el significado de nuestro camino y experimentar con ellos una inmensa alegría. Esta es una reflexión sobre el texto de Mateo, donde nos habla de cuando los Reyes Magos fueron a adorar a Jesús y justamente al encontrarse con Él, se regresan por un camino diferente. Es un texto muy lindo que vale la pena que meditemos. Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Jesús nació en Belén, en un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente, que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir la estrella y hemos venido a adorarlo. Muy bien, vamos a detenernos ahí y vamos a empezar a leer. Dice así: la adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los magos, es traer oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él. Es ofrecerle incienso para decirle que solo Él puede elevar nuestra vida. Es traerle mirra con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía en la misa que presidió en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué significa el oro, el incienso y la mirra?
El oro significa que Dios es rey. El incienso significa que Dios es hombre. No, perdón. El oro significa que Dios es rey. El incienso significa que Jesús es Dios, el incienso. Y la mirra, que Jesús es hombre. ¿Por qué? Porque a los enfermos y a los muertos los cubrían con mirra. Y el incienso era la manera de ofrecer a lo sagrado a Dios. Y el oro a los reyes. Entonces estos tres regalos significan: uno, la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús y que Jesús es rey. La adoración es un camino hacia el Señor. El Santo Padre, comentando el Evangelio de la liturgia, presenta para esta solemnidad los magos que comienzan a manifestar sus intenciones. La adoración es la finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, adoraron. Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros mismos. Es el riesgo del que nos advierte el Evangelio, presentando junto a los Reyes Magos unos personajes que no logran adorar. Servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. Uno de estos personajes que no logra adorar al Señor es el rey Herodes, que usa el verbo adorar pero de manera engañosa. En realidad, precisó el pontífice, Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño con mentiras. El Papa se pregunta: ¿qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su propio yo. E incluso la vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Es un riesgo grave, servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a uno mismo? La fe es la relación con una persona viva. Otras personas en el Evangelio que no logran adorar, afirmó el Santo Padre, son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos sabían con extrema precisión dónde nacería el Mesías. Conocían las profecías y las citas exactamente. Saben a dónde ir, pero no van. En la vida cristiana no es suficiente con saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar. No se conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada, precisó el pontífice, si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron. Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva para amar. Al adorar, descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en el primer lugar, como lo hace un enamorado con la persona que ama. Adorar es poner al Señor en el centro. Al inicio del año recordó el Papa Francisco que redescubrimos la adoración como una exigencia de la fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su propio camino. De hecho, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo y su propio egoísmo. Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Oigan pues, de esto hemos hablado en el curso.
poner cada cosa en su lugar, ¿se acuerda? El ordenar los afectos, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos recíprocamente, es darle del tú en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas, es hacer descender su consuelo al mundo. Adorar es descubrir que para rezar basta decir Señor mío y Dios mío y dejarnos llenar de su ternura. Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre esto. Cada uno tiene su propio camino, el camino del yo, de mis intereses, pero los Reyes Magos nos enseñan a hacer un camino juntos, que es del otro que habla mucho el Papa Francisco, hacer sínodo, caminar juntos. Ya no es mi camino, sino nuestro camino. ¿Por qué? Porque nos une un mismo objetivo, que es adorar. No cada uno el yo, sino el nosotros. Entonces vamos a caminar juntos porque vamos hacia Él. No vamos a caminar de manera individualista porque no vamos cada uno hacia su propio yo. Es parte de lo que nos dice aquí, además de otras cosas preciosas. Adorar es hacer un éxodo de la esclavitud, un salir de la esclavitud, de la peor esclavitud, que es el altar de uno mismo, de ponerse uno en el centro, de ponerse uno en el lugar de Dios y empezar a salir hacia Dios. Ellos tenían un proyecto, un camino, querían caminar, salir de sí mismos y adorar. Y asimismo es la vida cristiana, salir de nosotros mismos para llegar a Dios, al encuentro con el otro, a aprender a adorar.